Señor bendito, sabemos que tu palabra es verdad y por eso queremos acercarnos a ella en esta mañana, Dios. Señor, yo te pido que te glorifiques a través de ella en nuestras vidas y nos edifiques. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ir a la carta a los Romanos, al capítulo 8 y a los versículos 14 y 15. Dice así la palabra: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Amén. Muchas veces me encuentro con personas que se esfuerzan por intentar hacer las cosas en el orden de Dios. Quieren participar y agradar a Dios con sus vidas, pero no pueden. Hay un texto en Hebreos también que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y dónde venden? ¿Dónde venden la fe? En ningún sitio. Bueno. Sin embargo, nos dice que compremos la verdad, así nos dice un texto bíblico, pero ¿dónde? Y solamente hay una forma en que uno puede caminar de forma natural en el orden de Dios, que es habiendo nacido de nuevo. Es decir, habiéndose producido un milagro en la vida de esa persona y ahora, una vez que ha ocurrido esto, uno es un hijo de Dios. Solamente los hijos de Dios pueden andar en el orden de Dios. Y es fácil para un hijo de Dios andar en su orden. A veces hay personas que me dicen: es que es muy difícil ser cristiano. Digo, eso es que te falta el milagro de la transformación de tu corazón. Pero el texto que hemos leído nos dice que hay una característica que define o que diferencia a los hijos de Dios, que son guiados por su Espíritu Santo. La pregunta es: ¿qué es lo que guía tu vida? Para algunos dicen: no, la palabra de Dios es la guía en mi vida. Bien, está bien. La palabra de Dios tiene que ser marco de guía. Pero es el Espíritu Santo que nos tiene que guiar a través de la palabra. Porque nos dice, la propia palabra nos dice que la palabra, que la letra, ¿qué hace la letra? Mata. Y el Espíritu vivifica. Así que una letra, una palabra sin Espíritu es una herramienta de destrucción. Y sin embargo, cuando es movida por el Espíritu Santo, entonces es una fuente de vida para nosotros, ¿verdad? Por eso es importante entender que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Muchas veces nos guían las circunstancias, y cuando nos guían las circunstancias no estamos actuando como un hijo de Dios. A algunos les guían las costumbres, y cuando alguien le guía la costumbre, esa persona se vuelve religiosa. Es el sistema el que guía la forma de hacer de la vida de uno. Muchas personas están interesadas en conocer cuál es el régimen legislativo en el cual se mueve un cristiano. Yo quiero saber lo que es pecado y lo que no es pecado. Y la Biblia no lo dice. Bueno, ojo, la Biblia hay cosas que dice que son pecado. Pero no centra el pecado en unas cosas concretas, es decir, no nos da una legislación diciendo esto se puede hacer y esto no se puede hacer. Porque de hecho hay cosas que para algunos es pecado y para otros no. ¿Cómo puede ser eso? Pues sí. Hay un texto en la palabra que dice que todo lo que no proviene de fe es pecado.
Y si algo proviene de fe en la vida de alguien, para él no es pecado, pero si en otro no proviene de fe, para él es pecado. Pedro anduvo sobre las aguas y no atentó contra su vida. Si tú intentas andar sobre las aguas, puede ser que te ahogues, estás pecando contra tu vida, porque no lo haces en la fe que él tuvo en ese momento para poder andar encima de ellas. Y eso nos pone en una situación de mucha debilidad, porque no controlamos la situación. Es que yo quiero saber y yo quiero decidir si esto que hago es pecado o no es pecado. Y por eso hay veces que hay personas que buscan ese marco legislativo para su vida. No, pero yo quiero saber si puedo hacerlo o no puedo hacerlo. Pues no lo sé. Si el Espíritu de Dios te guía, sabrás si puedes hacerlo o si no puedes hacerlo. Por eso cuando el escritor de Eclesiastés decía que hay tiempo para todo, y hay quien no es capaz de conocer los tiempos de su vida y va a contrapaso con el tiempo de Dios. Y entonces, una, otra y otra vez, se encuentra con que la gracia de Dios no está apoyando su vida. Pero el que es guiado por el Espíritu de Dios es otra cosa diferente, ¿verdad? Nicodemo, un religioso honesto que quería conocer la voluntad de Dios para su vida y que queda impactado con el testimonio de Jesús, se acerca a él de noche para decirle: mira, yo sé que tú vienes de Dios, porque lo que tú haces no lo puede hacer alguien que no venga de Dios. Y entonces Jesús le habla de algo que él no entiende. Oye, si no nacieres de nuevo, no entrarás en el reino de los cielos. Y dices: ¿pero qué me estás diciendo? Yo no he oído nunca eso de que alguien pueda nacer de nuevo. ¿Qué pasa? ¿Que tengo que volver a nacer de mi madre? Y el Señor le dice: mira, ¿cómo tú, siendo un doctor de la ley, no eres capaz de entender esto? ¿Por qué? Porque espíritu, cero, ¿verdad? Letra, 100. Espíritu, cero. Y precisamente el Señor instaura la religión, en este caso la judía, para demostrar la falta de eficacia del sistema religioso. ¿Por qué? Porque es un sistema que no está guiado por el Espíritu. Y le dice el Señor a Nicodemo, le dice: mira, los que son nacidos del Espíritu son como el viento, que no sabes de dónde viene ni a dónde va. Él sí sabe, porque tiene la convicción de Dios en su vida, pero los demás no. Es decir, no es encasillable el que es guiado por el Espíritu de Dios, porque el Espíritu hoy te lleva a hacer una cosa y mañana a otra, porque Él sabe, la sabiduría de Dios te lleva a actuar de una manera o de otra. Y por eso nosotros tenemos que anhelar esa guía del Espíritu en nuestras vidas. Algunos cristianos se acercan a su pastor y le dicen: pastor, yo es que no sé qué tengo que hacer con esto. ¿Me puedes aconsejar? Y el pastor traga saliva. Dice: yo qué sé lo que tú tienes que hacer. Bastante tengo con buscar la dirección de Dios para mi vida. Y bueno, entonces uno intenta, ¿verdad?, buscar dirección para la otra persona. Está bien. Mejor eso que nada, perdón. Una vez me vinieron unas hermanas a decirme: mira, estamos leyendo un libro. Y bueno, y no sabemos si es oportuno o no es oportuno leer ese libro. Y yo dije: pues yo no lo sé tampoco, porque sé que a veces la lectura de un libro es bueno para una persona y es malo para otra. Depende de la madurez, de la circunstancia, ¿verdad? Y
y yo les dije, ¿no tenéis el Espíritu Santo en vuestras vidas? Porque yo cuando estoy leyendo un libro o escucho a alguien hablando de fe, a veces me encuentro con ¡pum!, que me pega como un golpe en el corazón, ¿verdad? Digo, uff, eso no es de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que mora en mí me confronta con esa situación, ¿no? Y a veces escucho a alguien predicando y digo, has metido la pata. Eso no es lo que Dios quiere, ni lo que Dios dice. Una vez estábamos en un culto y se movió el Espíritu en profecía y hubo pues varios hermanos profetizando en el mismo Espíritu, hasta que hubo uno que levantó la voz y dijo algo que estaba fuera del orden que se estaba tratando. Terminó la reunión y nos fuimos cada uno para un sitio. Yo iba con un hermano en el coche y me dice, oye, ¿qué te pareció cómo se ha movido el Señor hoy en medio nuestro? Y yo le dije, hombre, a mí he tenido confirmación en mi corazón de todas las profecías menos de una. Me miró y se echó a reír. Sabíamos de qué estábamos hablando, porque los dos habíamos sentido lo mismo, porque habíamos buscado dirección del Espíritu en nuestras vidas. Y cuando estamos buscando dirección del Espíritu de Dios, estamos de acuerdo. Se juntaron los hermanos en Jerusalén porque había una contienda dentro de la iglesia, de la iglesia primitiva, y no llegaban a un acuerdo teológico, porque cada uno esgrimía argumentos diferentes. Que si había que circuncidar a los gentiles, que si no, que si tal, no sé qué, bueno, conocéis la historia, ¿no? Se juntaron los hermanos que tenían cierta autoridad espiritual, se metieron en una habitación, cerraron la puerta y se pusieron a orar al Señor y le dijeron, Señor, de aquí no salimos hasta que tú no nos des tu guía y sepamos qué es lo que tenemos que hacer, porque reconocemos nuestra incapacidad personal. Así que allí se pusieron a orar y a buscar dirección de Dios hasta que el Señor unificó los criterios de todos ellos. Y cuando salieron de aquel lugar, aquel hermano que estaba presidiendo aquella reunión, que era Santiago, por cierto, hermano del Señor, que era quien dirigía la iglesia en Jerusalén y a quien le correspondía por la costumbre dirigir aquella reunión, y dijo, le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Es decir, estamos de acuerdo con el parecer del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque habían buscado la dirección del Espíritu Santo para sus vidas. Y donde buscamos dirección del Espíritu Santo no hay contienda en la iglesia. Hay unanimidad, porque Dios no es Dios de confusiones. Y entonces cuando nos juntamos honestamente y buscamos dirección del Espíritu Santo, vamos a estar de acuerdo en lo que hacemos. Y eso es maravilloso. Pero ¿cuántas veces buscamos la dirección del Espíritu Santo? Nos hemos hecho mayores en el Señor y ya sabemos controlar la situación. Y entonces le decimos al Espíritu Santo, tranquilo, no te canses, porque yo me arreglo por mí mismo. Como el torero que sale a la plaza y dice, dejarme solo, que yo sé, que yo ya soy maestro. Y nos dice la palabra de Dios que cuando alguien cree saber algo como debe saberse, no sabe nada. ¿Por qué? Porque en realidad no sabemos nada. ¿Por qué no sabemos qué es lo más oportuno en cada momento? Porque no tenemos elementos de juicio suficientes. Porque nuestra capacidad de información es limitada. Y entonces cuando buscamos la dirección del Espíritu Santo, acertamos porque Él sí tiene acceso a toda la información. Porque Él es omnisciente, ¿verdad? Todo lo sabe, todo lo conoce. Y qué bueno que nosotros, en humildad,
busquemos ser guiados por el Espíritu de Dios. Ya, ¿y a mí cómo me puede guiar el Espíritu Santo? Para eso tienes que tener un avivamiento espiritual en tu vida, ¿verdad? Dice la carta de Judas en los versículos 17 al 23. Yo en este tipo de cartas dejo al criterio de cada uno buscar el capítulo. Versículos 17 al 23. Digo porque no hay más que uno, así que es fácil. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores, que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Bien, primeramente nos habla de los sensuales. ¿Quiénes son los sensuales? Los que se dejan guiar por los sentidos, ¿verdad? Cuando yo oigo a alguien decir, es que yo siento esto y siento aquello, o me siento bien o me siento mal, digo, pues si te sientes mal, siéntate mejor, ¿verdad? No, es que no me sentí a gusto en esa situación. Yo pregunto, ¿tú crees que Jesús se sintió cómodo en la cruz? ¿Él se sintió a gusto cuando le estaban ultrajando? No. Pero sabía que tenía que estar ahí y se gozó de la situación en la que estaba, sí. Porque sabía que estaba cumpliendo con un propósito de Dios para su vida. Guiado por el Espíritu Santo. Murió por nosotros. Y cuando Pedro le aconsejó que no lo hiciera, le dije, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Dice, Pedro, cállate, porque no estás siendo guiado por el Espíritu Santo en lo que dices. O cuando sacó la espada, le dice, ¿pero qué estás haciendo? El que a espada mata, a espada morirá. Y podemos tener muy buenas intenciones. Pero los sensuales tienen buenas intenciones. Pero aquí dice, sí, andarán según sus malvados deseos. No quiere decir que alguien está ahí pensando en maquiavélicamente a ver cómo puede hacer daño a alguien. No, los malvados deseos son los que salen de un corazón que no está regenerado en el Señor. Porque los designios del corazón del hombre no se pueden sujetar a la voluntad de Dios. Eso nos dice la palabra. Cuando alguien es humanista, va a perdonarle la vida al diablo. Mi pobrecito diablo, ¿cómo va a ir a la condenación eterna? Y por eso tenemos que entender que si somos guiados por los sentidos, por los sentimientos, por el corazón engañoso, vamos a acabar en un sitio que no es el que Dios quiere para nosotros. Por eso les dice a sus discípulos, tengan cuidado porque habrá burladores. ¿Y qué tiene que hacer un burlador para salir exitoso en su engaño? Presentarlo bien, ¿verdad? Nos dice la palabra en otros lugares que Satanás se viste como ángel de luz. Y nosotros tenemos que ser capaces de discernir la diferencia. Y eso solamente lo podemos hacer a través del Espíritu Santo.
Yo quiero una guía en la que me ponga cómo puedo descubrir cuando alguien viene y me predica algo que no es correcto. Y pues busca la guía del Espíritu Santo para tu vida. Busca la presencia del Espíritu Santo para tu vida. Jesús les dijo a sus discípulos, os conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque la relación de Jesús con sus discípulos era una relación muy entrañable, muy llena de sentimientos. No solo en Jesús, sino sobre todo en sus seguidores. Ahí están los discípulos que se van hacia Emaús. Dice, habíamos puesto toda nuestra esperanza en Jesús, pero ya hace 3 días que lo han matado. Y se iban desesperanzados. Sí, algunas mujeres han dicho que lo han visto resucitado, pero se volvían fracasados. ¿Por qué? Porque su relación con Jesús era una relación entrañable. Era el maestro, era el que les había hecho los milagros, el que les había enseñado, era el pastor que había estado cerca de ellos y su relación era una relación más sentimental. Pero dice, os conviene que yo me vaya, porque si me fuere os enviaré a otro consolador, al Espíritu Santo, el cual os llevará al conocimiento de la verdad y la verdad os hará libres. Él nos lleva a conocer lo que es la realidad de las cosas. Y qué bueno que nosotros podamos buscar esa guía para nuestra vida, ¿verdad? Santiago dice que le pidamos. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios y le será dada abundantemente y sin reproche. Y Juan dice que si siendo malos padres sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, y si un hijo nos pide pan no le damos una piedra, o si nos pide pescado no le damos una serpiente, ¿verdad? ¿Cuánto más nos dará el Padre su Espíritu Santo si se lo pedimos? ¿Verdad? Señor, yo necesito la guía de tu Espíritu Santo en mi vida. El texto de Juan que decía antes dice, Él os guiará a toda la verdad. No os enseñará, sino que os guiará a toda la verdad. Un guía, cuando tú vas a un lugar y tienes un guía, te explica, te ubica, ¿verdad? Te amplía la visión y puedes enriquecerte en lo que estás viendo, ¿no? Estás delante de un monumento y te dice quién lo hizo, por qué está en ese lugar, cuáles han sido las efemérides que rodean aquello, y tienes un concepto mucho más completo, ¿verdad? Mucho más enriquecido. Y es lo que hace el Espíritu Santo con nosotros. Nos centra el propósito de Dios en las cosas que hacemos. Y así, cuando hablaba antes de los sensuales, pone una coletilla y dice, los sensuales que no tienen el Espíritu. Los sensuales no tienen el Espíritu. Y uno es guiado por sentimientos cuando no es guiado por el Espíritu de Dios. Por eso es importante que nosotros busquemos la guía del Espíritu Santo y no ser guiados sentimentalmente en las cosas. ¿Y el sentimiento es malo? No, no es malo. Pero no puede ser quien guíe nuestra vida. Dios creó los sentimientos. Gloria a Dios. Por los sentimientos. Pero, hombre, el de ira, enojo, esos no vienen de la parte de Dios. Pero qué bueno que podamos tener sentimientos adecuados hacia los demás, pero no estar guiados por ellos.
sino como condimento a la guía del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dice en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1 y versículos 18 al 21, Pedro había tenido una experiencia especial juntamente con Santiago y con Juan. Ellos habían subido al monte de la Transfiguración y habían visto a Jesús manifestado en gloria. Y él cuenta en esta carta cómo vio al Señor. Y dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y aquí nos hace hincapié, porque antes yo os hacía un apunte, ¿no? Bien, el cristiano que dice yo voy a ser o voy a buscar ser guiado por la palabra de Dios, está bien, pero cuidado que tu interpretación de la palabra sea guiada por el Espíritu Santo, porque las sectas más destructivas que se han creado en el mundo han venido de malas interpretaciones de la palabra de Dios. Personas que se han ceñido a un versículo porque ellos han dicho, no, esto es el nudo gordiano de la palabra de Dios. ¿Y sabéis lo que dice la palabra? Que toda la palabra de Dios es útil, eficaz. Y el Señor nos dice, mira, toda es aprovechable y la suma de toda ella es la verdad, no un versículo. Un versículo no puede ser bandera de una vida, porque el Señor te va a llevar, dependiendo de tus circunstancias, de un lugar a otro. Y la guía del Espíritu Santo en tu vida te va a mostrar el propósito real de la palabra de Dios. Y yo en mi vida he tenido versículos de los cuales yo he tenido una lectura hasta que el Señor me ha dicho, ese no fue mi corazón al llevar este texto al escritor de esa palabra. Por ejemplo, dice creo que es en Deuteronomio, no, en Levítico, en el Génesis, sí. Dice que Abraham recibe palabra de Dios y le dice, anda delante de mí y sé perfecto. Yo leía este texto y para mí decía, cuidadito, date cuenta que andas delante de Dios, así que derechito, porque si no, si te da un tortazo el Señor, a ver el tortazo que te mete con la mano que tiene. Y el Señor un día me habló que ese texto no quiere decir eso. ¿Sabes lo que le estaba diciendo Dios a Abraham? Si tú buscas mi compañía, mi comunión, yo voy a perfeccionar tu vida. Yo te voy a hacer perfecto. Me gusta más la segunda versión que la primera. Gracias, Señor. Uno es una llamada a un sistema religioso de temor y otro es la llamada a una comunión de amor con Dios. Y hay tantos textos en la palabra que podemos equivocar. Por ejemplo, hay un texto que Pablo le dice al carcelero,
le dice, ante la pregunta, ¿verdad? El carcelero le dice, que le pregunta, ¿cómo puede uno ser salvo? Cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa, ¿verdad? Entonces hay personas que se aferran a ese texto y dicen, si yo creo en el Señor, toda mi casa va a ser salva. Y no, bueno, toda tu casa va a tener la oportunidad de recibir luz, pero cada uno tendrá que tomar su decisión personal. El tema es que Pablo estaba hablando en un momento determinado a una persona determinada y le da una palabra de Dios determinada. Y puedes ser tú la llave para que toda tu familia sea salva, pero hay tantos ejemplos, ¿verdad?, de personas que fueron salvos ellos y no su familia. ¿Por qué? Porque Dios da libertad a cada uno. Dice, no, mira, tú eres salvo por decreto porque tu madre es salva y entonces tiene la promesa y tú tienes que ser salvo aunque no quieras. No. Son interpretaciones sentimentales de la palabra de Dios, ¿verdad? Y dice la palabra que la profecía es segura, pero cuando es guiada por el Espíritu de Dios en su interpretación, de tal manera que vamos a poder entender lo mismo. A mí siempre me maravilló que hemos llegado a las mismas conclusiones en la palabra, personas viviendo a miles de kilómetros de distancia, con circunstancias personales absolutamente diversas, y sin embargo hemos recibido una misma revelación por el mismo Espíritu. Y qué bueno que sea así, ¿verdad? Y que sepamos eso, que la palabra de Dios no es de interpretación privada. Una vez me decía alguien, mira, yo sé que soy salvo, serás de apellido o de nombre, porque... No, yo un día le entregué mi vida al Señor, sí, y luego fuiste y se la robaste otra vez por la puerta de atrás. Porque estás haciendo lo que te da la gana, vives en pecado, en desorden. No, pero yo soy salvo. A ver, el carnet de identidad. Porque... porque interpretó la palabra de Dios de una forma equivocada o escuchó a alguien hablarle de que la salvación no se puede perder y entonces no, yo la compré y tú no compras nada, Cristo pagó por ti en todo caso, pero luego tiene que manifestarse en ti esa salvación, ¿verdad? Así que la palabra profética más segura es, como yo decía antes, es el marco. Cuando lo que tú estás diciendo va absolutamente en contra de lo que dice la palabra de Dios, estate seguro que tu interpretación es falsa. O tu idea, o tu pensamiento. Pero si está dentro del orden bíblico, pues ya estás en el marco, ¿verdad? Ahora, dentro de ese marco, el Espíritu de Dios te tiene que guiar en el conocimiento de la verdad. Dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, en los versículos 11 al 15. Y yo sé que nosotros hacemos muchas veces esfuerzo y hacemos estudios bíblicos y procuramos entender las cosas de Dios, pero fijaros lo que dice aquí la palabra. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Así que el propósito del Espíritu de Dios es darnos a conocer las promesas de Dios para nuestra vida. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura
y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Así que tiene que haber un discernimiento espiritual. Es decir, nos dice la palabra que a Dios no le agradó que el hombre le conociera a través de la razón, sino a través de la locura de la predicación. De tal manera que tiene que haber un trabajo de Dios en tu vida. Puede haber un vocero de Dios, alguien predicando algo, pero tú tienes que recibir algo de la parte de Dios, no de la parte de los hombres. Tiene que haber un discernimiento espiritual, un filtro en tu vida que viene por la guía del Espíritu Santo. Y entonces discernir espiritualmente las cosas. Yo sé que no todo el día estamos viviendo en el Espíritu, deberíamos, pero no todo el día. Pero cuando alguien está en el Espíritu, discierne. Y dice, no, ahí ya le estoy viendo al enemigo. Como decía el apóstol Pablo, no ignoramos las maquinaciones del enemigo. ¿Por qué? Porque le ves. No es que veas físicamente, pero si ves la estrategia, dices, no, por ahí no me vas a pillar. ¿Por qué disciernes? Y en cuanto a las cosas positivas es igual. Ves la mano de Dios obrando y disciernes que eso viene de la parte de Dios para tu vida. Digo, no, pero esas cosas le ocurrieron al apóstol Pablo. Dios no hace acepción de personas. Contigo Dios quiere hacer lo mismo. ¿Por qué Pablo fue a Macedonia en lugar de ir a Acaya, allí a Corinto, a visitar a los hermanos allí? Dios se lo impidió. Y un ángel vino y le dijo, mira, vete a Macedonia. Y entonces entendió que venía del Espíritu aquello y fue a Macedonia y fue oportuno el llegar a ese lugar, ¿verdad? Qué bueno que podamos discernir espiritualmente las cosas. Sí, gracias a Dios por los ministerios. Gracias a Dios por el esfuerzo de la Iglesia y de los hermanos y la cobertura que nos dan los hermanos dentro de la Iglesia, porque es un lugar protegido, ¿verdad? Donde estamos cubriéndonos unos a otros. Pero necesitamos personalmente la guía del Espíritu de Dios. Porque, ¿sabes? Cualquier día tú vas a estar fuera de la cobertura de la Iglesia. Allí donde estés, en tu casa, en tu trabajo, y ahí tienes que tener el escudo de la fe en tu vida, porque la obra de Dios se está realizando directamente en ti. Yo sé que hay personas que dicen, mira, yo es que necesito que me digan lo que tengo que hacer. Y digo, no, tienes que buscar lo que es de Dios para tu vida. Y qué bueno entonces que antes de que alguien te pida algo, tú lo das. ¿Por qué? Porque el Señor te dice, porque antes de saber que alguien tiene una necesidad, tú oras por esa persona. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios pone esa carga en tu corazón. Y cuando alguien viene y te cuenta algo, tú dices, yo ya lo sabía, Dios me lo dijo. Qué bueno que pueda ser así en tu vida. Mira, yo recién convertido por 3 ocasiones vino el pastor a darme dirección sobre áreas de la vida y en las 3 veces le dije, has llegado tarde, el Espíritu Santo me lo ha dicho antes que tú y yo ya he tomado decisiones con respecto a eso antes de que tú vengas a hablar conmigo. Qué bueno, qué bonito, ¿verdad? Que las autoridades sirvan como confirmación de lo que Dios está hablando ya en tu corazón. Y eso te da una seguridad mayor. La confirmación en los hermanos de lo que Dios está hablando en tu vida. Porque también es verdad que ha habido a veces que han venido algún hermano a decir, no, es que Dios me ha dicho. Y bueno, yo no voy a... yo respeto tu vida, tu relación personal con Dios, pero yo tengo un conflicto porque a mí Dios me está diciendo una cosa diferente. Y si estamos hablando distinto, tendremos que sintonizar
afinar el oído a ver quién está equivocado. Vamos a buscar dirección de Dios, porque si no, estamos de acuerdo, porque el mismo Espíritu nos va a hablar la misma cosa, porque Dios no es Dios de confusión. Y por eso dice en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículos 11 al 15, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y lo que estaba diciendo, gracias a Dios por los ministerios. Pero los ministerios tienen que ser también cobertura, es decir, marco de cobertura. Y sistema de confirmación de lo que Dios está hablando a nuestras vidas. ¿Alguna vez ha venido algún hermano diciendo, mira, yo tengo un anhelo de irme de misiones? Bien. ¿Y a dónde te llama Dios? Pues no lo sé. ¿Alguna vez ha venido algún hermano a decirme, mira, es que yo quiero servir a Dios a tiempo completo? ¿Y cómo? No lo sé. ¿Vale? Dios te ha dado la primera parte de la revelación. Sigue buscando. Y cuando tengas las cosas claras, entonces toma decisiones. Antes hemos leído un texto que decía, los que dudan. El que es guiado por el Espíritu de Dios no tiene duda. Tiene seguridad. Y esa seguridad le lleva a estar firme en lo que hace. Las circunstancias alrededor son circunstancias. El llamado de Dios es firme y supera las circunstancias, porque sabe a qué Dios le llamó. Y estaba diciendo que los ministerios pueden ser, y entonces yo cuando viene alguien así, yo le digo, mira, sigue buscando hasta que Dios complete el puzzle y entonces tomes las decisiones que tengas que tomar. Sí, vamos a buscar juntos, pero si yo te digo lo que a mí Dios me dice con referencia a ti y tú no lo has recibido primero, mañana cuando tengas que enfrentarte a los conflictos que te vengan, porque el enemigo va a estar intentando matar y destruir, robar, matar y destruir en tu vida, no vas a tener argumentos para vencer, porque vas a decir, el pastor se equivocó. Que no. Yo recibí palabra de Dios, fui confirmado por el presbiterio y sé que es de Dios lo que estoy haciendo. Así es como Dios actúa en aquellos que se dejan guiar por Él. Hay confianza y hay seguridad en la vida, porque uno tiene las cosas claras y sabe quién le habló. No, yo tengo claro de Dios lo que estoy haciendo. Y eso se llama fe, ¿verdad? Y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Y eso cómo es? No, es que Dios te habla a ti personalmente. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo. Dice, no, es que yo hice un estudio bíblico y... Personas que fueron llamadas a venir a España por ese texto que dice, cuando vaya a España, el apóstol Pablo, y se sintieron guiados por Dios en ello, saben que fueron enviados a España, ¿verdad? Pero si tú has hecho un estudio bíblico y dices, no, yo quiero seguir los pasos de Pablo y entonces voy a ir a España, estás haciendo turismo. No es lo mismo, no es lo mismo. Qué bueno que nosotros sepamos, porque guiados por el Espíritu de Dios,
somos llevados a hacer las cosas. Así que si no tienes guía de Dios, búscala. El Espíritu Santo está deseando mostrarnos el camino y darnos promesas para nuestra vida, encaminarnos en la voluntad del Padre y glorificarle en nuestras vidas. Por eso qué bueno que busquemos la dirección del Espíritu Santo para luego, en el día a día, poder hacer las cosas conforme a su voluntad. Vamos a orar por ello. Vamos a orar. Padre, gracias por tus regalos. Señor, porque nos has enviado a tu Hijo Jesús, Señor, y sobre todo por el gran regalo de tu Espíritu Santo para nuestras vidas. Gracias, Jesús, por darnos paso a tu Espíritu. Y gracias, Espíritu Santo, por venir a nuestras vidas. Señor, queremos ser guiados por ti. Que por encima de los condicionantes, los sentimientos, las circunstancias, incluso los conceptos racionales bíblicos, que podamos ser guiados por tu Espíritu Santo, Señor. Señor, líbranos de todo corsé teológico y que podamos, Señor, acercarnos a ti y a tu palabra, Señor, como niños, dispuestos a aceptar tu revelación y a recibir tu revelación. Señor, y queremos hacerlo así cada día en nuestras vidas, Señor. Guíanos por medio de tu Espíritu Santo, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga.